Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. A nombre de Grupo ISA, Ingeniería Informática, Dynamics for Business e Imagínate, le damos la bienvenida una vez más a nuestra tarde de webinars. Hoy tenemos nuestro webinar Convierta datos unificados en inteligencia unificada con Microsoft EQ. Vamos a continuar entonces con esta serie de webinars que hemos venido dando. Esta es la segunda parte de nuestro webinar anterior de Microsoft Fabric. Nos acompaña el día de hoy Leonardo Castillo. Leonardo Castillo es arquitecto de soluciones en Microsoft Fabric. Y nos acompaña Miguel Buritica. Miguel es científico de datos, domina toda la plataforma de Microsoft Fabric. También es experto en todo el tema de Microsoft Fabric. Leonardo, Miguel, buenas tardes, bienvenidos. Y una Buenas vez más, tardes a muchas todos. gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra tarde de webinars. Mi nombre es Ana Zuluaga. Voy a estar habilitándoles el chat para que puedan realizar sus preguntas y respuestas y puedan ir avanzando a medida que va realizando la presentación. Si quieres, bienvenido a Leo, puedes dar inicio. Perfecto. Un momentito. Me avisan cuando verla en pantalla allí. Sí, Leo, ya está bien. Sí, se está viendo la primera diapositiva. Efectivamente, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, bueno, gracias a todos por la oportunidad que nos brindan. Voy a apagar la cámara un poco para que sea un poco más fluido esto. Y bueno, como les decía, pues le damos gracias por su tiempo y vamos a iniciar con lo que sería nuestro segundo webinar con respecto a lo que es Fabric, Microsoft Fabric. Esta va a ser mi agenda. La primera parte la voy a manejar yo. Vamos a ver un pequeño resumen bastante rápido de lo que fue el webinar anterior. Y vamos a ver 4 escenarios o 4 puntos pues, nuevos específicamente para este webinar del día de hoy. Vamos a ver mirroring, vamos a ver data warehouse y vamos a ver los 2 agentes que Fabric EQ tiene para ofrecernos y que estamos seguros pues, que ustedes van a validar y van a ver el funcionamiento y lo que les va a ayudar en sus organizaciones. Vamos a empezar primero que todo con un poquito de resumen de lo que vimos inicialmente y vamos con Fabric. ¿Qué es Fabric? ¿Sí? Fabric, como ven en la pantalla, pues no es una actualización de herramientas, es un cambio de paradigma. ¿Sí? Es una plataforma analítica unificada totalmente y que se nos entrega como una plataforma de servicio. Nosotros no tenemos que tener unos servidores, nada por el estilo, todo está en la nube y todo está incluido en este punto que se llama Fabric. Como ven, hay una serie de puntos en los cuales tenemos Fabric. Tenemos Data Factory, Analítica, Database, Real Intelligence, EQ y Power BI. Todo está orientado a una parte y está sobre lo que se llama OneLake. ¿Sí? Históricamente los equipos de datos pues gastaban meses integrando herramientas y copiando información de un lado al otro. La intención de Fabric es eliminar eso. Por eso tenemos como base a OneLake, que es lo que están viendo en la parte inferior, que en otras palabras es como un OneDrive, pero para los datos. ¿Sí? Aquí lo importante de todo esto es que una vez que ya toda nuestra información está dentro de Fabric, podemos acceder a todas las herramientas de de inteligencia artificial que tiene en este momento Fabric. Y ahora pues lo vamos a ver un poco más adelante cómo funciona. Vamos a ir primero que todo a lo que es el resumen de la parte anterior. Vamos a ver un tourcito más o menos de lo que vimos en la parte anterior. Y vamos a empezar con el tema de la carga de datos. Como vieron hace un rato, una de las herramientas que tiene Fabric es Data Factory. Data Factory nos va a permitir pasar datos desde un servidor, desde un archivo de Excel o de cualquier fuente de datos, pasarlo a nuestro
lago de datos que va a estar en OneLake. Y de esa forma, dentro de este OneLake, entonces ya nosotros podemos hacer todo tipo de procesamiento. Como ven en pantalla ahora mismo, yo tengo pues lo que hicimos en aquella ocasión, en la primera parte del webinar. Agarramos 3 tablas, las 3 tablas básicas que queríamos manejar. Y aquí, como pueden ver, yo lo único que tenía que hacer era decirle cuál es mi origen, o sea, de dónde viene esta información. Aquí, como pueden ver, esta información viene de SQL Server, de un servidor externo, alejado en la nube o que puede también estar en tierra. Y también le estoy diciendo, bueno, perfecto, de este servidor y de esta base de datos me vas a sacar la tabla Sales Order Header, en este ejemplo que hicimos anteriormente. Luego le decimos cuál es el destino, a dónde queremos llevarlo. En este caso, lo estamos colocando pues, en un lakehouse dentro de Fabric ya para proceder con el funcionamiento o lo que queremos manejar. Algo importante, si ven allí, yo estoy poniendo en un formato de archivo que dice Parquet. ¿Por qué usamos Parquet? Parquet es el tipo de archivo que nos permite manejar de una forma mucho más eficiente datos cuando tenemos cantidades extremadamente grandes de información. Esto nos ayuda a poder procesar de una manera más eficiente estos archivos que pueden estar, como les comentaba, en cualquier área, en cualquier base de datos, etc. Como ven aquí, tengo una cajita donde yo le digo que estoy pasando una tabla, pero puedo tener tantas cajas como yo quiera en función a la cantidad de tablas que yo tenga en mi base de datos y que yo necesite para tener en Fabric. Una vez que ya tengo todo definido, ¿sí? Aquí entra entonces el concepto de que listo, yo tengo un pipeline, ahora yo puedo programar ese pipeline para decirle en qué momento del día yo quiero actualizar mi información. Yo le puedo decir que se actualice a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, o que haga diversos pases de actualización, por ejemplo, a las 12 de mediodía, a las 5 de la tarde, según la necesidad que ustedes tengan. Esta programación se hace de forma automática, el sistema lo hace sin que haya ningún operador detrás. Cuando llega la hora, se dispara la orden y se actualiza la información. Entonces, con eso ya tenemos, en cierta forma, la data que necesitamos analizar dentro de Fabric. Si nos vamos a lo que conocemos como la arquitectura Medallion, y vamos a explicar un poquito esa parte también. La arquitectura Medallion, ¿sí?, lo que hace dentro de Fabric es mantener 3 capas. Nuestra primera capa es la capa bronce, donde van a llegar todos los datos en crudo, todo lo que estamos leyendo directamente desde nuestra base de datos o de nuestras fuentes de datos originales. Luego tenemos una capa silver en la cual vamos a realizar calidad de datos. Vamos a hacer limpieza, vamos a verificar que los campos y los datos estén bien, vamos a corregir aquellos que hay que corregir. Esa es mi etapa silver. Y finalmente, ya una vez que ya yo tengo todo con calidad de datos, entonces pasamos eso a un data warehouse, lo que se constituye como la etapa Gold. Entonces, esto que acabamos de ver ahora mismo es simplemente pasar de la base de datos a nuestra capa silver, nuestra capa bronce. ¿Okay? Ya tenemos la bronce, ahora vamos a proceder a ver ahora cómo hacemos la limpieza de esta información. Y para ello, utilizamos una herramienta interesante dentro de Fabric. Piensa que yo sigo estando en Fabric, en ambos lugares sigue siendo Fabric, y aquí entonces procedemos a validar la información. ¿Cómo la validamos? Bueno, perfecto, podemos tener una persona técnica que pueda validar la data y verificarlo, pero Fabric tiene múltiples formas de ayudarnos para no tener que inclusive ni siquiera escribir código, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ya yo tengo una serie de datos, aquí están. Estos son los datos que yo acabo de cargar en mi etapa anterior. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a convertir eso a tablas ya organizadas, ya limpiadas, con calidad de datos. Entonces para ello, yo voy a, por ejemplo, ejecutar algunas opciones aquí. Vamos a configurar aquí. Vamos a esperar que inicie el servidor. ¿Sí? Ahí ya entró. Y le voy a decir que lea mi archivo de objetivos 2025.
En este caso, este no es de las tablas que yo acabo de cargar. Esta es de un archivo de Excel, por ejemplo. Puede ser que yo tenga en mi sistema toda la información menos cuáles son las metas que el departamento de la gerencia, perdón, quiere lograr. Y esas metas las tiene alguien de mercadeo en un archivo de Excel. Entonces, igual con Data Factory, cargo el Excel, lo coloco en esta área dentro de Fabric y aquí yo lo puedo procesar. Entonces aquí lo que hemos hecho es leer los datos, aquí están, que estaban en esa información, y también puedo leer todos los demás valores o todas las demás tablas que he cargado. Aquí, como pueden observar, ya inmediatamente me está dando la información. Esta información que ustedes ven aquí es la capa bronce, tal cual la he leído de mi área o de mi base de datos local. ¿Sí? Ahora, ¿dónde entra un poco la inteligencia? En el Data Wrangler. ¿Qué es Data Wrangler? Data Wrangler lo que me permite es hacer validaciones de los datos que tengo o de los datos que he leído del sistema. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, he escogido una sola de las tablas y él lo que hace es un análisis de la información que hay en esas tablas y me empieza a decir, bueno, cosas como en el Sales Order ID no hay nadie que esté ausente, eso quiere decir que no hay ningún dato que está en blanco, todos son distintos, lo cual es correcto. Aquí, por ejemplo, en la fecha de orden hay datos correctos en todos, no hay datos nulos. Y con esto yo puedo ir verificando cada uno de los datos, ¿sí? Para que al final yo pueda decir, ah, bueno, esta parte la tengo que corregir. Un ejemplo de lo que podríamos hacer es, por ejemplo, yo tengo subtotal aquí, ven que tienen 4 decimales. Yo le puedo decir, ah, bueno, voy a irme a formato y le voy a cambiar, a decirle que quiero redondear hacia abajo, hacia arriba, según lo que ustedes utilicen. Entonces, el sistema inmediatamente me genera ya el código. O sea, yo no tengo que escribirlo. ¿Sí? Una vez que el código está listo, yo regreso, me genera el código. ¿Okay? Voy a mostrarlo por acá abajo. Aquí está. Ya este código pues, fue el que hicimos en el webinar anterior. En este caso, lo que estábamos haciendo era arreglar las fechas, verificar que tuvieran los totales con 2 decimales, etc. Y este código automáticamente lo genera, yo no lo tengo que generar. Entonces, simplemente le doy a ejecutar y ya el sistema entonces convierte mi capa silver, convierte mi capa bronce a silver ya con los datos limpios y listos para trabajar. Bien. Estas áreas o estos notebooks que ustedes ven también se pueden programar como parte de Data Factory. Yo le puedo decir, bueno, una vez que ya has leído todas las tablas de tu base de datos, ahora me ejecutas los procesos de limpieza. Entonces se hace automáticamente calendarizado de tal forma que nadie tiene que estar detrás de esto. Bien, una vez que ya tenemos esa información, fíjense que ya llegamos a nuestra capa Silver. Ya limpiamos, ahora lo que procede es generar entonces la capa Gold, que ya sería nuestro Data Warehouse. Entonces, lo que hacemos en Fabric es decir, listo, vamos a crear el área de Data Warehouse, le vamos a llamar ventas, y ahora también podemos decirle al sistema, genérame el código para lograr condensar de tal forma que me quede en la etapa Gold una arquitectura tipo estrella. Cuando hablamos de una arquitectura tipo estrella, es aquella en la que está un centro, una tabla de hechos donde están todas las transacciones y alrededor de ella van a estar las dimensiones. En este caso, se va a generar una tabla de ventas que tiene todas las ventas de mi empresa y luego tenemos alrededor a los vendedores, a los productos y a los clientes. Este código que ven aquí, también como lo hicimos en el webinar anterior, también puede ser generado inclusive por Copilot, aquí lo ven activo en esta área, y simplemente también se ejecuta y se calendariza, de tal forma que los 3 procesos, desde bronce a silver y luego finalizando con gold, tenemos al final una estructura tipo estrella con todos los datos ya bien definidos y bien marcados. Entonces ya yo puedo ver, por ejemplo, aquí mi tabla de Leo, ventas. Sí, Leo, correcto.
por un tema de tiempo, porque creo que no sé si va a alcanzar por los temas nuevos, para comentarle a todos de que esto es un repaso de lo que hicimos en la primera sesión. Entonces, yo creo que por tiempo, no sé si va a alcanzar lo tuyo, lo de Miguel, sería bueno tal vez detenerse aquí, si hay preguntas o dudas, después revisarlas para poder ver la parte nueva que no hemos visto de Fabric. Sí, no, ya de hecho ya estábamos terminando aquí, ya estaba mostrando cómo habíamos quedado hasta el final. Bien, entonces vamos a ir con el quinto punto, que es una de las partes nuevas que queremos ver el día de hoy. Y ahí estamos entonces con el tema del mirroring. Hace unos momentos vimos cómo Data Factory nos ayuda a mover y transformar estos datos. Pero, ¿qué pasa si necesitamos los datos de inmediato? ¿Sí? Entonces aquí es donde entra mirroring. A diferencia de un ETL o de un Data Factory, mirroring refleja las bases de datos externas. Por ejemplo, un Snowflake o un HRSQL directamente en nuestro OneLake en un tiempo casi real. No hay pipeline complejos, cero latencia. Nuestro Data Warehouse y Power BI leen los datos frescos al instante. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, pasamos por acá y nos vamos entonces a el área de eventos. Vamos a poner por aquí. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo definimos el mirror? En este caso, yo me voy a ir a la configuración de la replicación. Nos conectamos a la base de datos que queremos replicar y el sistema inmediatamente entonces va a leer cuáles son las tablas actuales y yo aquí escojo cuáles son los datos que yo quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, me están saliendo una serie de tablas. Las 13 en este momento están marcadas. Por lo tanto, yo le digo, bueno, perfecto. Yo quiero que tú me reflejes los datos que están en esas tablas en tu tabla de origen, en tu servidor, que puede estar en la nube, que puede estar on-premise. ¿Bien? Una vez que este proceso se inicia, cuando yo le digo aquí aplicar cambios, que no lo voy a hacer porque ya está hecho, inmediatamente el sistema va a buscar la data. La primera vez me va a traer toda la información y luego, cada vez que se realiza un cambio, ya sea un registro nuevo o se actualiza un valor o se realiza cualquier cambio, automáticamente se pasa a nuestro lakehouse. Entonces, esto que ven aquí es el monitor donde podemos ver cómo se realiza este proceso. Entonces, se observan aquí abajo, me dice, bueno, que de las tablas que tenemos, que marcaste, ya tenemos 9 replicadas, en esta tengo 6.598, cuando fue la última vez que se completó, y el retraso en segundos que podría tener desde la última vez que hubo una actualización. Entonces, fíjense la ventaja que tenemos. Del lado de Data Factory, yo tenía que decirle el horario en el cual yo quiero que se actualice, y del lado de acá, solamente tengo que colocar la replicación y él automáticamente me va a mantener actualizada mi data dentro de Fabric. Entonces, así es como funciona el mirroring directo. No hay que hacer mucho cambio, simplemente se hace la replicación y inmediatamente él hace el pase. En este caso, por ejemplo, al OneLake, como lo ven ahí directamente, y el OneLake podemos pasarlo a una etapa Gold también, o podemos realizar analítica directamente desde los datos. Bien, vamos a continuar ahora entonces ya con mirroring. Vamos a pasar ahora a Fabric IQ. Y para ello vamos a mostrar por aquí. Ahora hemos llegado al cerebro de la operación de Fabric, ¿sí? Como se puede ver, esta es la parte de inteligencia artificial integrada en la plataforma. Aquí nos vamos a olvidar de pelear con código complejo. Con Fabric lo que vamos a hacer es interactuar con los datos en lenguaje natural. Esa es la gran ventaja de Fabric IQ. Paremos un momento antes de avanzar con esta parte que va a ser bien interesante, a ver si es que hay preguntas. Ana, usted está dando el seguimiento a todos los que están conectados. Hasta lo que acabamos de terminar fue el repaso de nuestro webinar anterior. Vienen temas muy relevantes, temas que probablemente vamos a ampliar
punto por punto en siguientes webinars, pero no sé si hasta aquí, Ana, hay preguntas sobre lo que se ha visto rápidamente, pues si no vamos a entrar en la novedad dentro de la plataforma Fabric, que se llama Fabric IQ. Ana. Sí, señor, podemos avanzar que todavía no tenemos preguntas, pero les recordamos que el chat está habilitado para que puedan ir realizando las preguntas. Listo, le doy adelante. Perfecto. Bueno, entonces, como ven en pantalla, estos son pues los módulos que corresponden al Fabric IQ. Estamos hablando de modelo semántico, ontología, Digital Twins, Graph, Data Agents y Operations Agent. En este momento vamos a explicar específicamente dos de ellos, el Data Agent y el agente de operaciones. Vamos a empezar primero con el agente de datos. El agente de datos hace uso de lo que se conoce como una ontología. Y aquí es donde tenemos que validar qué queremos que nuestro agente de datos nos responda. Para ello vamos a ver cómo se ve esto por acá. Vamos a irnos por aquí en Ventas Ontology, que es nuestro ejemplo. Y aquí entonces, ¿qué le tenemos que decir al sistema? Le tenemos que decir, listo, ¿cuáles son las entidades principales de tu data? Si recuerdan, hace un rato pasamos 4 tablas, ¿sí? Las que se generaron en mi etapa Gold. Y aquí entonces tenemos pedidos, clientes, productos y vendedor. Para cada uno de ellos le vamos a decir al sistema cuáles son sus relaciones entre ellas, para que el sistema nos pueda contestar cualquier pregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí pedidos, yo le puedo decir, bueno, perfecto, un cliente me va a comprar, ¿sí? O un vendedor vende un pedido, o un pedido contiene un producto. Yo tengo que establecer estas referencias para que el sistema tenga mejor base para poder contestarnos. Por ejemplo, aquí, si yo le digo aquí en vende, yo aquí simplemente le tengo que decir, bueno, perfecto. Tengo mi tabla de ventas y tengo que decirle cuáles son las columnas que yo tengo que relacionar entre ellas. Eso es todo lo que yo tengo que explicarle al sistema para que él sepa cómo manejarse. Esto sucede con pedidos, pero si me voy a clientes, van a ver que clientes está conectado con pedidos, ¿sí? Que productos va a estar conectado a los pedidos también, y los vendedores pues también tienen pedidos. Entonces, estas relaciones hay que identificarlas, hay que decirle a la ontología cómo funcionan, y una vez que ya tenemos esta definición clara, que inclusive es mucho más sencillo cuando tenemos un data warehouse ya bien definido con su esquema de estrella, como lo ven ahí en pantalla, para la ontología es mucho más sencillo manejarlo y poder generar las respuestas que sean necesarias. Entonces, ya teniendo la ontología, ahora nos pasamos al agente. Voy para acá. ¿Bien? Y en el agente tenemos varias cosas que tenemos primero que configurar. Yo le tengo que decir de dónde viene la data. Y la data va a venir de la ontología que acabamos de crear. Entonces, si ven aquí, yo coloco la ontología y le digo cuáles son las tablas que quiero utilizar. Pero la parte más importante de esto es las instrucciones. Y ahora van a ver aquí que en este punto no hay código, no hay programación. Simplemente yo le tengo que decir al sistema, listo, ¿cuál es el objetivo de este agente de datos? Bueno, eres un analista de datos ejecutivo, tu objetivo es proporcionar respuestas precisas, estratégicas y directas a la junta directiva, basadas estrictamente en el modelo de datos estrella Capabol proporcionado. Más allá de esto, le podemos dar tono, estilo, reglas de formato y también le podemos mapear ciertos términos para que el sistema sea todavía más eficiente en sus respuestas. Si ven, todas estas instrucciones son instrucciones totalmente en lenguaje natural. Yo le estoy diciendo cómo quiero que me responda, dónde quiero que busque la información y cómo debe manejarla. Y también inclusive le estoy diciendo en qué tono quiero que me responda. Entonces ya una vez que yo tengo toda esa definición, pasamos entonces a la gente. El agente se comporta como un chat sencillo, ¿sí?
Entonces yo podría poner algo como, por ejemplo, cuáles son las categorías, las 3 categorías de productos que nos generan la mayor utilidad. ¿Y cuántas unidades actualmente en stock? ¿Sí? Pregunta totalmente en lenguaje natural. ¿Sí? Y yo le puedo decir, él va a tratar de hacer la búsqueda, va a tratar de mostrarme una información. Vamos a ver si en este momento me la completa. Y aquí tenemos. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito y aquí está. Las 3 categorías de productos que generan la mayor utilidad son 1, 2 y 3, con la utilidad neta global y con las unidades en stock correspondientes. ¿Esto qué hizo? Fue a la ontología, vio las conexiones que habían con los datos, buscó la información y basado en lo que estamos mostrando aquí, inmediatamente me dio un resultado. Sencillo como este. ¿Qué otros ejemplos podemos poner? Vamos a hacer algo un poco más rápido para ir avanzando. Aquí, por ejemplo, le pregunté, dame un análisis 80-20 por categoría de productos. Yo en ningún momento le dije que era un Pareto. Él lo asumió inmediatamente, me dijo, aplicando un análisis 80-20 Pareto por categoría, las principales son estas, y me dio inclusive un pequeño análisis de la situación. Si yo quiero irme un poquito más allá, le puedo decir, ¿me puedes dar un análisis histórico de las ventas por categoría tomando en consideración patrones? Inmediatamente me genera un análisis completo con este punto. Entonces, como ven, una vez que ya configuro todo, el agente de datos me puede responder prácticamente cualquier pregunta relacionada con los datos y que cumpla con las condiciones que hemos realizado. Bien. Este es uno de los agentes de datos. Este es el agente de ventas. Ahora vamos al agente de operaciones. ¿Qué diferencia hay entre el anterior? En este, yo estoy haciendo preguntas en un momento determinado, pero en el agente de operaciones, lo que yo puedo hacer es que el agente esté monitoreando por alguna situación que pueda suceder en mis datos. Un ejemplo clásico. Valídame en qué ocasión un producto cae su stock por debajo de su cantidad de reorden mínimo. Yo le puedo decir al sistema que cuando eso suceda, me envíe un mensaje a Teams o inclusive voy a generar una orden de compra conectado a un sistema que el cual tenga una arquitectura abierta que yo pueda enviar la información directamente. ¿Cómo configuramos ese tipo de agente? Vamos por acá. En ese tipo de agente es un poquito más sencillo que el que vimos hace un rato con el de datos. También tiene que ver con información. Yo le digo aquí, en lenguaje natural, cuál es mi meta y cuáles son las instrucciones. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, monitoreame la tabla tal, y si el valor de la columna, unidad en stock, es menor o igual a 10, ejecútame la alerta. ¿Sí? Una vez que él compila este resultado, aquí yo le digo de dónde va a sacar la información, él inmediatamente, entonces, en este caso, va a mandar un mensaje en Teams y me va a generar un correo si ese Teams en aprobado, porque en ese Teams que se envía, se va a enviar un sí o no para aprobar cualquier acción que yo quiera realizar. Entonces, esto es importante, por ejemplo, para un gerente de compras, que le llega la información, el producto tal, se le está acabando la cantidad, yo voy a aprobar para que se genere la orden de compra. Entonces, inmediatamente lo hace. Aquí yo solamente tengo que llenar los datos, estos textos que ustedes ven aquí, él genera lo que se conoce como un playbook y vamos a hacer una pequeña prueba rápidamente. Voy a simular que un producto cae. Voy a ponerle 4 aquí. Lo voy a ejecutar. Y bueno, aquí entonces tendríamos que esperar un poquito para poder verlo. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta para que pasemos con Miguel.
y después les muestro cómo llega el mensaje. Bueno, Leo, por el momento no veo preguntas en el chat. Podemos continuar. Si desea que alguien le abra el micrófono al final de la sesión, también me pueden levantar la mano para poderles entonces habilitar el micrófono. Okay. Bueno, por acá Entonces, hay una pregunta, Leo. Nos sí. pregunta que si se puede conectar a una base de datos SAP HANA. Evidentemente necesitamos el conector para ello. Entonces, tendríamos que tener un conector para que podamos validar de esa manera la información. Es lo más probable que sí, porque hay conectores de terceros que lo hacen. La información viaja, ya sea por Data Factory, y simplemente se almacena en Fabric y ahí va todo el proceso que hicimos. Creo que la pregunta es un poco más directa, Leo, para complementarlo. O sea, nosotros desde Fabric no podemos conectar directamente la gente a SAP HANA por la arquitectura que tiene SAP HANA. Si quiero monitorear esa base de datos, habría que mirar cuál es la fuente y pudiéramos determinar que esa fuente, si hago un mirroring y tengo el dato, lo puedo monitorear, o como dice Leo, tendríamos que moverlo. Pero la conexión directa a SAP HANA por la arquitectura de SAP requiere que hubiese una integración desarrollada para eso. Y si ven aquí, el agente está trabajando sobre una base de datos que está dentro de Fabric. No está, esta base de datos que se está monitoreando ahorita no está fuera de Fabric, a menos que fuera un mirroring de una base de datos. Es correcto. Aquí ya llegó ya la alerta, si lo ven aquí. Ya llegó la alerta, las 4 unidades que había comentado. ¿Sí? Esto es automático. Y aquí, como le comentábamos, está el tema de la aprobación. ¿Ya? Yo puedo aprobarlo y ahí en un momentito entonces me va a llegar un correo en el cual me indica que ha sido aprobado e inmediatamente se pueden generar cualquier tipo de temas que se necesiten, etc. ¿Algo más? Yo creo que hay aquí alguna otra pregunta. Puedes avanzar, Leo. Sí, yo ya aquí, por ejemplo, nada más para verlo, aquí está el correo que acaba de llegar, ya con la información. En este caso se puede haber generado una orden de compra y se procesa desde este punto. Esto solamente se ejecuta cuando se completa o cuando se aprueba el mensaje. ¿Sí? Eso se puede controlar hasta de esa forma. Bueno, de mi parte termino aquí. Va a proceder entonces Miguel para continuar con el área de análisis. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Leo, todo lo que nos acabas de mostrar. Bienvenidos a este webinar y reitero pues mis, mis saludos a cada uno de ustedes y que todo esto sea de provecho eh, en cada uno en cada una de sus responsabilidades. Esperamos que todo quede bien claro. Bueno, de mi parte entonces vamos a hablar un poco sobre el ecosistema en Fabric, en la orquestación de modelos y en alertas inteligentes con Data Activator. Estos modelos son modelos de Machine Learning implementados desde el ecosistema completo y para datos que se han ingerido o digamos, con los cuales nosotros hemos trabajado a partir, por ejemplo, de las herramientas que Leo nos acaba de mostrar, como el mirroring, los shortcuts o la ingesta de datos desde diferentes bases. Bueno, ya digamos propiamente de lo que nos referimos, entonces una agenda para lo que vamos a ver en este corto tiempo es que inicialmente vamos a ver cómo se prepara el entorno dentro del Lakehouse. Posteriormente vamos a ver un modelo inicial que es la inteligencia de clientes, un modelo para predicción de riesgo de abandono de parte de los clientes y rompimiento de relaciones comerciales para clientes que tienen digamos, una frecuencia
notable de pedidos. El crecimiento del negocio, un segundo modelo para un sistema de recomendación, por ejemplo, de productos. Y finalmente, vamos a ver cómo a partir de inteligencia en tiempo real, la reacción automática de determinado comportamiento dentro de las bases de datos dinámicas con Data Activator nos permite hacer este monitoreo, digamos, de forma inmediata cuando las bases de datos tienen cambios específicos. Aquí un poco de repaso, vamos a ver cómo es la arquitectura del proceso. Inicialmente tenemos un problema y una formulación. Vemos que los datos se les aplica un preprocesamiento específico, ya sea de ingeniería de características, de limpieza, organización, enriquecimiento. Hacemos un experimento. En este experimento, el modelo nos permite ajustar los hiperparámetros para posteriormente generar una data enriquecida y esa data dar conclusiones a priori porque generamos predicciones sobre el comportamiento de la base de datos que son insights muy valiosos dentro de las organizaciones. Cabe resaltar aquí que vamos a utilizar la misma arquitectura que Leo ahorita nos expuso, la arquitectura medallón. Esta arquitectura es una arquitectura por capas que nos permite hacer un monitoreo de la base de datos y cómo se van generando los cambios a medida que avanzamos en el proceso. No la voy a explicar ya que Leo ahorita nos la dejó clara. Digamos, inmediatamente después de esto vamos a hablar ya del modelo de retención de clientes. Este modelo es un modelo que nos permite, digamos, transformar el historial de transacciones en el Lakehouse en una alerta temprana de riesgo. Vamos a utilizar un algoritmo clásico para Machine Learning, para nosotros en este caso XGB Classifier. Identificamos esos patrones invisibles de inactividad, esos patrones en los cuales el cliente nos está mostrando a partir de su comportamiento que no va a seguir generando pedidos a nuestra empresa y poder detectar de manera temprana esa inactividad. Es una información valiosa, pues podemos generar de forma inmediata, digamos, salvavidas y la posibilidad de rescatar esa relación que hemos establecido con el cliente. ¿Qué vamos a hacer entonces para ello? Entonces, hacemos un modelo, planteamos este modelo de retención y mediante un proceso de ingeniería de características proponemos las que nos van a servir para la predicción. Y este diagrama nos ilustra qué es lo que va a suceder. Entonces, tenemos los datos dentro del Lakehouse. Esto pasa inmediatamente a un experimento y dentro del experimento la configuración que se hace eh, bajo una herramienta que nos ofrece Scikit-Learn y que manualmente también se puede implementar dentro de Spark, que es la validación cruzada y la búsqueda de hiperparámetros a partir de una grilla. Esa búsqueda nos garantiza la selección de un muy buen modelo que va a generar buenos resultados al final y que se evalúa y se contrasta con las predicciones que están generando otros modelos con hiperparámetros diferentes. Es decir, vamos variando los hiperparámetros que aquí se nos están mostrando. Esa variación va generando predicciones, comportamientos y entrenamientos, y eso al final nos permite escoger el modelo ideal. Esto al final pues desemboca en un entrenamiento que posteriormente me va a, digamos, mostrar unas métricas específicas y al final un grabado, un burn en el modelo Artifact que nos ofrece Fabric. Entonces acá, como decíamos ahorita, hay un preprocesamiento, adjuntamos la base de datos, generamos un dataset robusto con las características que vamos a usar. Esto nos permite hacer toda una ingeniería de características, una limpieza de la base de datos que se hace a partir de este código y al final una matriz resultante que tiene la información que necesitamos y que para el modelo es valiosa en el contexto de la predicción y del entrenamiento que el modelo va a producir. Esa base de datos, entonces hacemos unas evaluaciones rutinarias, se pueden hacer muchas más por cuestiones de tiempo y también para mostrar en el ejemplo lo que la base de datos nos ofrece, pues miramos qué nulos están apareciendo dentro de la base de datos, también evaluamos los outliers a partir de este diagrama de cajas y posteriormente guardamos el resultado en la capa Silver, ya que toda esta base de datos fue ingestada desde
desde la capa bronce de nuestro OneDrive, OneLake, perdón. Ya hacemos un entrenamiento para ambos modelos. Inicialmente, el modelo de abandono, que es el que acabamos de ver. Entonces, este entrenamiento, como les decía ahorita, a partir de XGBoost Classifier, el boosting nos permite unas predicciones bastante cercanas a la realidad. Esto genera efectivamente un modelo con hiperparámetros óptimos. Ese entrenamiento al final va a producir unas métricas, digamos, que son aceptables dentro del contexto de Machine Learning para la predicción, y la matriz de confusión, que nos muestra que solamente se nos escapan 5 registros. 5 registros en la clase positiva. Ahora bien, esta gráfica muestra cómo se adhieren las predicciones a la realidad. La realidad son los puntos verdes y rojos que vemos en la gráfica. Aquí vemos que efectivamente, cuando estamos en verde, las predicciones se aproximan a la clase 0, y cuando estamos en rojo, que es la clase 1, el abandono, entonces nuestras predicciones se aproximan precisamente a ese abandono que percibimos. Las 5 predicciones que se nos están escapando, y aquí las estamos viendo, son estas 5 de acá, que no las está clasificando dentro de la clase 1. Una tabla de resultados que nos muestra las probabilidades que aquí se muestran. Esto es como una especie de función de densidad de probabilidad. Esas probabilidades nos permiten a nosotros concluir sobre el comportamiento de los clientes. Aquí se ve una gráfica que muestra ya cómo es el comportamiento global. Vemos un estado crítico en la parte superior de clientes que están en riesgo de abandonar esa relación comercial que hemos establecido con ellos. Hay un umbral de decisión para estos clientes que pueden entrar fácilmente al riesgo, y que nosotros podemos prevenir digamos, ese salto hacia la fase de riesgo, hacia la parte riesgosa de nuestra base de datos. Y esa prevención, digamos, que vaya orientada al hecho de que estos clientes mantengan una relación comercial estable con la empresa. Aquí tenemos clientes a los que no hay que prestarle una atención, digamos, lo suficientemente alta, más allá de sostener nuestra relación comercial con ellas. Y finalmente, pues vemos esta gráfica que a partir de las librerías de Python, particularmente Plotly, se nos muestra de forma interactiva la probabilidad de cada uno. Se nos muestra, digamos, como un mapa de calor, qué clientes están realmente en riesgo, qué clientes se mantienen. Estos son los IDs para cada uno de ellos, y qué clientes se mantienen para nosotros, digamos, en un estado de estabilidad en cuanto a lo que hemos dicho, la relación comercial con ellos. En un segundo punto es un modelo, como decíamos ahorita en la agenda, es un modelo de recomendaciones con el motor de PySpark. Porque claramente, pues, vender más no significa que ofrezcamos todos los productos a todos los clientes. Para nosotros, una campaña de marketing especializada o particularizada es mucho más eficiente, pues reconocer muy bien al cliente nos permite anticipar sus deseos. Es decir, este motor de recomendación inteligente analiza el historial de las compras de los clientes, de todos los clientes en el Lakehouse, y descubrimos los gustos, las preferencias que ellos tienen, hacia dónde tienden, hacia qué productos están tendiendo. No solamente para saber qué le podemos ofrecer, sino también para saber qué es lo que probablemente el cliente va a pedir en el futuro. No son sugerencias al azar. Este puntaje de afinidad que nos arroja el modelo ahorita nos va a dar un puntaje de afinidad que lo vamos a identificar como una probabilidad. Nos dice exactamente qué producto tiene más éxito con cada cliente, con cada persona. Esta capacidad de personalización de la oferta nos permite evitar el envío, por ejemplo, de spam o de campañas rechazadas por el cliente, sino que empezamos a crear oportunidades reales de venta. Oportunidades porque el cliente va a recibir específicamente lo que él desea, cuando a partir de nuestro modelo de Machine Learning nosotros hemos anticipado esos deseos. Elevamos el ticket promedio, hacemos que el cliente se sienta realmente comprendido por la empresa. Eso fortalece las relaciones comerciales que tenemos con ellos. Aquí solamente usamos 3 características: el identificador, una moda del producto, es decir, cuál es el producto que el cliente más ha comprado, y la frecuencia de compra de ese producto.
Aquí vemos algunas funciones de cada uno de ellos. Y esta es digamos, la arquitectura que vamos a usar. Entonces, tenemos un data frame, unos datos de entrada con esas tres características. Hacemos una transformación inteligente de los datos, los preparamos, los organizamos, los estructuramos y a partir de ello realizamos un entrenamiento con un algoritmo que nos ofrece PySpark, es el algoritmo ALS. También Scikit-learn nos ofrece el mismo algoritmo en el caso de que la base de datos no sea tan robusta. Sin embargo, este algoritmo funciona mucho mejor cuando tenemos un volumen de datos alto. Este algoritmo funciona a partir de la factorización de matrices. Bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos de lo que sucede interiormente dentro de él. Sin embargo, ya esto nos permite generar una predicción oportuna de lo que estábamos hablando ahorita, del producto más afín que tiene cada cliente. Entonces acá un sistema de recomendación, generamos un entrenamiento de los datos. Ese entrenamiento lo guardamos dentro de lo que nos ofrece Fabric para el almacenamiento de modelos. Esto ya nos genera una matriz. Esta matriz o tabla, data frame para nosotros, genera para cada cliente 3 productos afines y la probabilidad de que el cliente nos haga un pedido de esos 3 productos, ordenadas de mayor a menor. Entonces tenemos el cliente, la probabilidad de que nos haga un pedido de este producto específico, el producto es el 1, por ejemplo, en este caso es el 10, como segundo producto afín al cliente el 11, tenemos 3 productos por cliente. Y así generamos la matriz global. Aquí tenemos una gráfica que enseña la probabilidad relacionada con cada cliente y con los productos específicos. Tenemos, por ejemplo, cliente AF-AES y los 3 productos más afines a él, con su correspondiente probabilidad de que, digamos, en su próximo pedido, el cliente nos pida esto, ¿cierto? Como estamos viendo acá, anticipamos el deseo del cliente. Vemos qué es lo que el cliente necesita y desde allí podemos generar insights muy valiosos para nuestras organizaciones. Al final tenemos una función que nos permite dar el cliente y los tres productos relacionados a él. Estos son los dos modelos que queríamos presentar. Finalmente, ya para terminar, entonces, relacionado con lo que ahorita nos estaba dando Leo, Data Activator es una herramienta poderosísima de Fabric que permite que transformemos el inventario pasivo de nuestra empresa. Es un inventario que probablemente está quieto, que se va actualizando y que probablemente no somos conscientes de esas actualizaciones, por ejemplo, del stock o de que un producto que estemos pidiendo al proveedor quede, por ejemplo, descontinuado, en fin. Y en lugar de esperar a que alguien note que falta determinado producto, por ejemplo, en el stock, el sistema vigila nuestras existencias en el Lighthouse las 24 horas del día. Cuando el stock de un artículo cae por debajo, por ejemplo, de su nivel crítico, en este caso hemos establecido el nivel crítico en 10 productos, se genera un reporte y se dispara una acción inmediata. La acción puede ser, por ejemplo, enviar una alerta prioritaria al equipo de compras, crear un pedido automático, por ejemplo, al proveedor, incluso lanzar un determinado payline que nosotros hemos definido posteriormente. Entonces, la arquitectura es esta. Tenemos unas bases de datos que alimentan nuestro modelo, los objetos y la definición de unas reglas que nosotros mismos las estamos proponiendo para el Activator. Y finalmente tenemos unas alertas tempranas en tiempo real para bases de datos incrementales que se están actualizando de manera, digamos, actual, de manera actualizada. Eh, Aquí se logra ver más o menos qué es lo que estamos haciendo. El Event House tiene una arquitectura interna de bases de datos de tipo KQL. Dentro de este Event House tenemos la base de datos en tiempo real que se va actualizando de forma normalmente incremental. Y al final las reglas que eh, van a permitir este monitoreo en tiempo real, este monitoreo actualizado de lo que la base de datos nos está arrojando. Entonces, ¿cómo vemos esto? Entonces, aquí se logra ver, por ejemplo, las alertas que se han generado con el Data Activator y para ello se define un pipeline robusto de ingesta de datos.
Este Payline busca en la capa Silver, en donde están los datos ya organizados después de haberlos ingestado desde la capa Bronce. Busca cuáles son las tablas que necesitamos ingestar, tablas nuevas que necesitamos ingestar dentro de nuestra base de datos KQL, que es el paso que como paso anterior tiene la base de datos Gold. Este Payline, al ejecutarlo, genera inmediatamente una base de datos, digamos, monitoreable dentro del Event House. La podemos ver. El Event House muestra la base de datos. Esta es la base de datos que nosotros estamos, digamos, monitoreando. Aquí tenemos las unidades en stock. Aquí vemos que no se alteran las unidades en stock inicialmente, pero a medida que bajamos, vemos cómo van cambiando y van bajando las unidades en stock de 10. Esto genera inmediatamente alertas. Aquí se van viendo cómo se muestran las alertas. Voy a mostrar un ejemplo aquí de forma real. Aquí se ve la alerta y de forma inmediata, cuando yo le doy a enviarme una acción, él genera la alerta inmediata que se logra ver. Si esta es la alerta, dice el producto Louisiana Food Spice Okra tiene 4 unidades en el inventario y es una alerta de stock crítico detectada. Como les decía, esto se puede hacer a nivel de Teams, de correo electrónico, en fin. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna pregunta hasta este momento. Muchas gracias, Miguel. Bueno, por el momento no veo preguntas. No sé si alguien desea que le dé permisos para abrir su micrófono para que nos puedan hacer alguna consulta, cualquier información que requieran, pues nos levanten la mano para poderles habilitar el micrófono. Mientras hay una pregunta, Ana, Miguel, por favor, muéstrame el diagrama del Data Activator Claro que sí. para aprovechar la pregunta que le hicieron a Leo, porque se la hicieron sobre el Operation Agent. Y a diferencia del Operation Agent, el de PowerPoint, Miguel, por favor. Ok, claro que sí. Aprovechando la única pregunta que escuché, fíjense que a diferencia de la pregunta del agente de operación que trabaja sobre la ontología que se construyó en Fabric IQ, el Data Activator está pensado para un monitoreo externo. Si ustedes ven, en la primera parte aparecen las fuentes externas. O sea que yo sí puedo estar monitoreando lo que pasa fuera de mi entorno. Para aquellos de ustedes que están en un negocio de camiones refrigerados para el transporte de mercancía, productos cárnicos, frutas, etcétera, los camiones típicamente tienen sensores y sensores para establecer, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un dato que en streaming se puede estar leyendo en directo sobre estos componentes que estén disparando la data. La puedo estar capturando en Data Activator y puedo disparar una alerta que diga, por ejemplo, para el transporte de medicamentos, puedo decir que la temperatura que tiene el camión no es la adecuada para los medicamentos que está transportando y en tiempo real se deben tomar acciones. Entonces, a diferencia del agente de operación sobre una ontología, el Data Activator trabaja sobre fuentes de datos internas o externas, como en este caso ocurre. La diferencia es que la data se ingesta y hay un tipo de base de datos en Fabric que se llama KQL, que es donde el dato llega y en base a ese dato que se alimenta allí con un evento de streaming, entonces lo tengo disponible para que se dispare una alerta. Entonces, esto sí es un componente de monitoreo global. El otro está pensado para reaccionar a través de una ontología montada sobre una definición de entidades, reacciones entre esas entidades y procesos de interacción. Entonces aprovecho solo para aclarar que el componente idóneo para hacer monitoreo de forma externa sería el Data Activator. Ana. Gracias, señor Matías. El señor Edward Ramos tiene una pregunta. ¿Le habilita el micrófono, señor Edward? Bueno, nos hizo realmente 2 preguntas. Si desea, puede quitar el mute para que nos la pueda realizar. Sí, correcto. La consulta es si ustedes realizan implementaciones digamos, como servicio
Y si para el área de lo que es ventas, digamos, ya han hecho para ventas, principalmente si fuera algún giro de empresas de consumo masivo, y si cuánto tiempo más o menos les ha tardado la implementación. Gracias, don Edward, por la pregunta. Lo interesante es que voy a empezar en este orden. La plataforma Fabric está pensada para manejar data de cualquier tipo de negocio. Así que eso es lo primero importante. Nosotros, donde más demanda hay, que es donde estamos en el sector financiero. Por lo tanto, lo usamos para bancos que tienen alta demanda de información, pero hemos hecho implementaciones y estamos ahorita, casualmente, uno de esos proyectos en el mundo retail para el manejo de información de ventas, ¿sí? Ventas de diversos productos, porque en el proyecto que estamos hay distintos tipos de negocios. Negocios de real estate, negocios de restaurante, cadenas de tienda, fabricación de productos, etc. O sea que tenemos una diversidad interesante de tipos de negocios. Así que la respuesta es sí. Nosotros lo que hacemos es apoyarles en implementar un proyecto dependiendo de la necesidad que tengan sobre la plataforma Fabric y sobre los componentes de Fabric que ustedes necesitan. La otra parte de la pregunta del tiempo, pues el tiempo siempre depende de la necesidad y lo voy a establecer en tres partes. La primera es establecer una fábrica de datos, es decir, que los insumos de datos que produce su empresa, ya sea desde el ERP, información que viaja de un CRM o de cualquier otro sistema que usted tiene, donde se producen las ventas o los servicios o la producción, esa información la pasemos a Fabric. Esa es la primera parte de la ingesta. Es típicamente una etapa. La segunda etapa es tomar esta data, limpiarla, pulirla, transformarla, enriquecerla y dejarla habilitada entonces para dos cosas. Una, probablemente lo que necesitemos en el negocio ya no solo es sacar reporte, sino que lo que necesitemos es predecir. Por ejemplo, podemos predecir cuáles son las ventas que usted va a tener el próximo mes globalmente, o le podemos decir cuáles son los productos que se van a vender el próximo mes y en qué tienda o punto de venta deberían estar disponibles, por ejemplo. Entonces sería la segunda fase. Preparamos la data para hacer predicción, preparamos la data para almacenarse en el lago de datos o en un data warehouse, y la tercera etapa sería la explotación de esa data. Y la explotación de esa data tiene dos características. La más conocida es conectar una herramienta como Power BI para hacer dashboard, y esa es típica ya. O la segunda, que es la que más estamos impulsando, es lograr que ustedes dentro de la empresa, los directores, los ejecutivos, puedan preguntar en lenguaje natural a la data sobre reacciones, condiciones y acciones, como estaba haciendo Leonardo, en donde un ejecutivo puede preguntar, dame la rentabilidad del mes pasado comparado con la rentabilidad de este mes, o dame los productos más rentables que tengo, dame el 80-20. Entonces, esas preguntas lo que estamos buscando es impulsar en las empresas que con lenguaje natural puedan interrogar la base de datos, como esto que está mostrando Leonardo, y no tengan que necesariamente estar desarrollando reportes. El 70% de cualquier empresa son ejecutivos, directores o usuarios de negocio que dependen de un reporte. La idea es quitarle la dependencia y que ustedes puedan consultar directamente los datos utilizando un agente de datos o un agente de operaciones, depende de lo que quieran tener. Entonces, en el agente de datos usted puede hacer la interrogación usted mismo. Estos proyectos, para darle una medida de tiempo, que es lo que usted me está preguntando, podrían demorar entre 3 y 6 meses dependiendo del tamaño de la data, dependiendo de los procesos que querramos hacer, pero por ahí está el tiempo. Hemos hecho proyectos muy cortos de 30 días, que lo que necesitamos es, por ejemplo, predecir qué es lo que yo debo comprar en mi empresa para consumo, lo que es un inventario de costo. Papel blanco, papel higiénico, jabón. Entonces podemos hacer un modelo rápido de ingesta de datos y predecir qué es lo que usted debe comprar, qué producto comprar, cuándo comprarle, qué cantidad comprar y a quién comprarlo. Entonces puede ser un proyecto que nos demore 30 días, pero todo depende del problema, ¿no? De la situación y de la necesidad. Espero haberle podido contestar, don Eduardo. Sí, claro que sí. La segunda pregunta era que si ustedes sobre sus proyectos después brindan la capacitación, digamos, al equipo técnico que tengan las compañías.
Buena pregunta, don Eduardo. Nosotros en todos los proyectos lo que hacemos es empoderar al equipo local. Hacemos el proyecto y dentro del proyecto tenemos 2 capacitaciones. Una capacitación para que aprendan a usar Fabrics. Eso depende efectivamente del equipo técnico. Por ejemplo, dominan fácilmente el arte de extraer y almacenar datos, de construir un lago de datos, de manejar un data warehouse, de explotar la data con Power BI, ¿verdad? De la parte de ingeniería de datos. Normalmente la que cuesta más, que no la tienen la mayoría de las empresas aún, es la parte de ciencia de datos. La ciencia de datos es aquella que mostraba Miguel, en donde construimos modelos de predicción. Podemos darle un curso para crear modelos, pero normalmente el individuo dedicado a la ciencia de datos es un individuo que se ha formado un poquito más de conocimiento en el mundo estadístico, probabilístico, matemático. Entonces, a veces ese perfil no lo tenemos en la empresa, don Eduardo. Entonces, la respuesta es capacitarnos en la plataforma para que ustedes se empoderen, y no solo en eso, sino que también hacemos una inducción sobre todo lo que se hizo en el proyecto para que ustedes también lo puedan sostener. Fuera de ahí nos convertimos en un coach, nos convertimos en un apoyo por cualquier necesidad y siempre nos quedamos a bordo. ¿Sí? Sí, excelente. Muchas gracias por la Gracias, don respuesta. Eduardo. No, por favor, a la orden, y estamos a sus órdenes. Ana, ¿alguna otra pregunta? No, pasamos 5 Bueno, minutos. no veo más preguntas en el chat. No, por el momento no hay más preguntas. Creo que ya podemos ir cerrando. Ok, entonces les quiero contar rápidamente para cerrar lo siguiente. Primero, agradecerles enormemente el tiempo, la gentileza de ustedes de haberse conectado con nosotros en estos webinars que efectivamente buscan darle conocimiento de cómo pueden enfrentar algunos de los proyectos de su empresa. Para este mes nos quedan aún 3 webinars. Uno tiene que ver con una plataforma de gestión de cobros para el mundo de la cooperativa, otro como una fábrica de cobranza para cualquier tipo de negocio, y un taller, una capacitación sobre Microsoft Power BI. Pero les puedo adelantar que para los que les encantó este tema y sienten como nosotros, así lo consideramos, que es de alto valor para su negocio, porque todas las herramientas están juntas, les debo decir que el mes de abril, desde el día 2 hasta el día 27, hay un día dedicado para cada tema que vimos hoy. Empezamos con cómo armar un almacenamiento de datos, cómo mover la data al almacenamiento, seguimos con Data Warehouse, pasamos por la antología, vamos al Data Activator, construimos modelos, hacemos Lakehouse y terminamos con Copilot. Se va a ver un día típicamente para cada tema, dando 1 hora de espacio para poderlo desarrollar con más calma. Así que para el mes de abril nos dedicamos exclusivamente a Fabric para aquellos que quieran acompañarnos. Muchas gracias, seguimos a sus órdenes y seguimos tratando de trasladar un poco de conocimiento para que ustedes lo tengan y puedan tomar más y mejores decisiones para resolver las iniciativas y proyectos que tengan en su empresa. Estamos a la orden. Ana, adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como lo indicó el señor Matías, entonces en el mes de abril tenemos el mes de Fabri. Les acabo de compartir de manera previa, como manera anticipada, a los que nos acompañaron el día de hoy, el link de registro para que vayan anotándose en toda esta serie de webinars que vienen. Y cualquier información adicional, con mucho gusto les estaremos escribiendo para que se puedan contactar con nosotros. Ana, hay 2 preguntas en el chat. Sí, déjame, bueno, sí, cerremos con esas 2 preguntas, señor Matías, si desea. Si una empresa tiene suscripciones Info, bueno, E5 son las licencias de Microsoft 365, ¿qué beneficio tiene? Bueno, a ver, como todo en la vida en el mundo Microsoft, si usted ya es cliente de Microsoft, siempre hay algunas ventajas de adquisición. Lo importante es que el modelo para Fabric es el mismo modelo para Office 365, Dynamics 365.
que es un modelo renta. En este caso es un modelo renta por consumo y todas las herramientas van incluidas. No es que hay que contratar por herramientas. Es que siempre tienen una ventaja al ser clientes Microsoft y por ahí pudiéramos ayudar en ver qué es lo que tienen y si hay o no una posibilidad de descuento en la adquisición de la plataforma Fabric. ¿Cuál otra vía, Ana? Bueno, nos preguntaba el señor Henley, le estoy compartiendo el link a nuestro próximo webinar de cobranza para las cooperativas y financieras. Él es de una cooperativa, entonces me indicaba que le interesa el tema. Les estaremos de todas maneras escribiendo, brindando información sobre los siguientes eventos para que puedan ir realizando su registro. Excelente, Ana. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Leonardo, Miguel, muchas gracias. Señor Matías, muchas gracias siempre por acompañarnos y por compartir su experiencia. Y a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy, esperamos que el tema haya sido de su interés. Cualquier información, no duden en contactarnos, que les estaremos aclarando cualquier duda acerca del ecosistema de Microsoft Fabric. Que tengan una feliz resto de tarde. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todo el equipo, Miguel, el señor Matías, la señora Mónica, que nos acompaña también el día de hoy, y a los diferentes personas que nos acompañaron de diferentes países. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, un feliz día.